Compañeras, compañeros, profesor Arturo Jaramillo, siempre un gusto que nos inviten ahí ustedes en el Círculo de Estudios Regeneración en la heroica Alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Siempre un placer. Ya vamos a cumplir 3 años desde la primera vez que pudimos asistir con ustedes, así que ya vamos a ir haciéndonos hasta pasteles, profesor Arturo, ¿eh? Definitivo, ¿ve? Así es. Bueno, si me permiten y dándole la bienvenida y agradeciendo el favor de su asistencia a los compañeros que están ahí de manera presencial en la alcaldía Gustavo Amadero y los amigos que nos acompañan por la conexión tecnológica del Zoom. Es un placer saludar un tema muy importante para los movimientos de izquierda de nuestro país y de América Latina. Déjenme compartirles que Felipe Carrillo Puerto fue un dirigente nacido en el siglo pasado en un municipio que se llama Motul, que tenía una vocación productiva en aquellos años del Enequén. El Enequén fue de Yucatán durante muchas décadas y él nace en una comunidad donde hay haciendas enequeneras. Y nace en una época donde Porfiriato estaba naciendo, fíjense. Felipe Carrillo Puerto nace el 8 de noviembre de 1874 y el Porfiriato llega al poder en noviembre de 1876. Eso quiere decir que la primera vez que asume la presidencia Porfirio Díaz, Felipe Carrillo Puerto tenía 2 años de edad, 2 añitos. Eso quiere decir que le toca crecer toda su infancia y su juventud, le toca vivirla en el porfiriato. Y lo que eso implicaba, ¿no? La restricción a muchas libertades. Él viene de una familia de comerciantes, empieza a estudiar, a desarrollarse y le gusta el periodismo, escribir, pero imagínense en aquellos años del porfiriato, ponerse a escribir, pues era muy complicado, si no, pregúntenle a los hermanos Flores Magón, ¿no? Entonces, pues se veía desde ahí ya que perfilaba un Felipe Carrillo Puerto con una conciencia social, con una conciencia de clase y sobre todo reconociendo que en Yucatán había una realidad muy impactante, la esclavitud de los trabajadores de origen maya. Prácticamente el peonaje que hubo en las haciendas en el estado de Yucatán, pues duró todo el porfiriato, hasta que llegó Salvador Alvarado, un sinaloense, por ahí ya del año 1915, prácticamente a liberar a todo este peonaje que vivía en condiciones de esclavitud en las haciendas de Yucatán. Pero este personaje, Felipe Carrillo Puerto, que es integrante de una familia numerosa, ve que esta forma de participar a través del periodismo y después incursiona ya apoyando en política a un candidato a gobernador en el año 1907. Fíjense bien, iniciando el siglo XX. Pero pues se pone a apoyar el candidato que era contrario a Porfirio Díaz. Pues todos ya se imaginarán cuál fue el resultado, ¿no? El porfiriato se valía del ejército, no solo de la policía, para reprimir a los opositores. Y bueno, pues a Felipe Carrillo Puerto le tocó visitar la cárcel en varias oportunidades, unas veces acusándolo de delitos que se inventaban por escribir artículos que eran incisivos a ciertos personajes, y lo otro, pues inclusive le llevó hasta protegerse de una agresión y privó de la vida a una persona. Entonces, fue a la cárcel Felipe Carrillo Puerto. Entonces, en el porfiriato no tenía cabida un personaje como Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué tuvo que hacer? Pues después de la elección de 1907 se ve obligado a salir de Yucatán y a emprender el viaje a lugares en donde él sí podría identificarse. Y en este andar termina en la Ciudad de México por ahí del año
1911 y Felipe Carrillo Puerto conoce a Antonio Díaz Soto y Gama, que sería uno de los cercanos a Emiliano Zapata, y Emiliano Zapata pues lo invita tanto a Felipe Carrillo Puerto como a Antonio Díaz Gama para que se unan a su ejército en Morelos. Y ahí es donde Felipe Carrillo Puerto es donde aprende todas esas similitudes de su Yucatán con las haciendas de Morelos. Y Morelos, pues no cantaba mal las rancheras, el sistema casi esclavista en las haciendas, y ahí en el Zapata empieza a liberar a todos los trabajadores de las haciendas, pues le encomiendan a Felipe Carrillo Puerto la tercera comisión de reparto agrario en el estado de Morelos, que tenía su sede en la ciudad de Cuautla. Entonces, le toca a Felipe Carrillo Puerto en tierras morelenses repartir tierras. ¿Ves? O sea, algo que a él le hubiera gustado hacer en Yucatán desde principios del siglo XX, pero por el sistema y el régimen porfirista no se podía. Entonces, ayuda a Zapata durante una temporada y se entera que en el año 1915, eso pasa a partir de 1913, 1914, estamos en plena Revolución Mexicana. Para 1915 se entera de que el general Salvador Alvarado, un sinaloense, fue nombrado gobernador en el estado de Yucatán y se entera de que Salvador Alvarado llega a Yucatán a liberar a los peones de las haciendas en Yucatán y a repartir las tierras en Yucatán. Entonces, le da las gracias a Emiliano Zapata y se regresa a Yucatán, se pone a las órdenes de Salvador Alvarado y Salvador Alvarado inmediatamente lo integra en la Comisión Agraria Local de Yucatán para que también se dedicara a repartir tierras. Más adelante veremos que uno de los grandes logros de este primer gobierno socialista de Yucatán y de México fue el reparto de la tierra. Y estamos hablando de un reparto muy amplio que inclusive hasta el día de hoy prevalecen a algunos de los ejidos que se formarían posteriormente con el reparto que hace Lázaro Cárdenas, pero que tuvo su origen en el caso de Yucatán con el reparto agrario de Felipe Carrillo Puerto y su predecesor que fue Salvador Alvarado. Bueno, eso pasa 2015, 1915, 1916, llega 1917. Y recuerden qué estaba pasando a nivel nacional. Mientras que en Yucatán todavía prevalecían gobiernos cercanos al porfiriato, aunque Porfirio Díaz ya se había huido a Francia, en Yucatán y en otros estados de nuestro país, los gobernadores que estaban al frente de las entidades, pues seguían siendo porfiristas, de corte porfirista, y Yucatán no era la excepción. Entonces, les toca en el año de 1917, por un lado, sentar las bases del Partido Socialista Obrero de Yucatán. Así fue su primer nombre, Partido Socialista Obrero de Yucatán. Después fue Partido Socialista de Yucatán y posteriormente sería el Partido Socialista del Sureste. Entonces, en 1917 se enfrentan al candidato de quién? De Venustiano Carranza. Ojo, aunque don Venustiano para la historia de bronce mexicana es uno de los héroes de la patria por la Constitución del 17, también don Venustiano, recuerden que era un hacendado, Coahuila. Y aunque la Revolución Mexicana incorporó a muchos grupos sociales con muchas causas, pues la causa de Venustiano Carranza era muy distinta a la de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, a la de Tomás Garrido Canaval en Tabasco o a la del Tejeda en Veracruz, que eran personajes
de un perfil de corte socialista. Entonces, Venustiano Carranza impulsa el Partido Liberal Yucateco para enfrentarse al Partido Socialista Yucateco. Entonces, a pesar del apoyo que les da Venustiano Carranza a los liberales de Yucatán para ganar la gubernatura, los socialistas le ganan la gubernatura. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, pero considero que es importante. ¿Ustedes tienen idea de que cuántos afiliados tenía ese Partido Socialista en el año de 1917? Ahí les va la cifra. 58,000 afiliados. Les doy un dato para que cotejen. ¿Saben cuántos afiliados tiene Morena hoy en Yucatán en el año 2021? Ahí les va la cifra. 22,000. Felipe Carrillo Puerto en 1917 tenía 58,000. Ahí nada más para que le midan. Bueno, con esos 58,000, lo que hizo Felipe Carrillo Puerto, a diferencia de otras estructuras burocráticas, organizó los comités y subcomités que se denominaron las ligas de resistencia. Fíjense en el nombre, ¿eh? Ligas de resistencia eran los comités y los subcomités de base del Partido Socialista de Yucatán. Posteriormente, Partido Socialista del Sureste. O sea, articular a 58,000, pero además no era, como hacen algunos que ustedes conocen, y no voy a decir nombres, comités en el papel. Le hablaban a los, oye, vecino, ¿quieres ser integrante de un comité? Sí, y lo anotaban. No, esos comités, los subcomités de las ligas de resistencia, se desdoblaban en actividades de organización productiva. Ejemplo, ¿cuáles eran las organizaciones productivas en las que se desdoblaban estos comités? Bueno, uno, los ferrocarriles. El primer carrilero en las tierras del Mayab. El ferrocarril en Yucatán está desde los primeros años del Porfiriato. La primera ruta que se inaugura, Mérida Progreso, se inauguró en el año 1881. O sea, ya había terminado sus primeros 4 años Porfirio Díaz y ya estaba su compadre como presidente de la República, Manuel González. Entonces, vean cómo esta actividad, que era una actividad que fue promovida por los hacendados, porque tenían por interés sacar su producción del enequén, y el enequén no es de que lo compraran en el centro del país, ¿no? El enequén salía de Yucatán para exportarse a Nueva Orleans y a Europa fundamentalmente, o sea, salía por vía marítima, y para eso utilizarse Felipe Carrillo Puerto, organiza a los trabajadores ferrocarrileros, organiza a los carniceros, organiza a los trabajadores del campo, empieza a crear las células que van a enfrentar a ese cáncer productivo que es el esclavismo feudal creado por los hacendados de Yucatán. Entonces, esos 58,000 los organiza de tal manera que van a la elección. ¿Y qué creen? Por ahí más adelante en otra diapositiva, ahí, profesor Arturo, Sí. vienen los resultados de la elección del año. La elección fue el 6 de noviembre del año 2021 para gobernador. Fíjense bien, ya tenía 58,000 afiliados. ¿Saben cuál fue el resultado de la votación en favor de Felipe Carrillo Puerto? Arriba de 61,000 votos. 61,000 votos. Si ahí nos ayudas, profe, Sí. más adelantito, como unas 5 o 6, viene como un cuadro, y ahí vienen los resultados de la elección para gobernador del año. Ahí, el anterior. Ahí, esa mero. La anterior. Esa, ahí. Muchas gracias. Fíjense bien. Ya Felipe Carrillo Puerto en el 17 logra ser diputado. Se postula para candidato a gobernador, que la elección fue el 6 de noviembre. Mira los resultados. No había
carrusel, ni ratón loco, ni acarreo, porque en aquella época no habían los medios para andar acarreando a la gente. Miren la votación, 62,801 votos. Prácticamente toda la militancia del Partido Socialista votó por Felipe Carrillo. Y vean a su más cercano contendiente, Bernardino Mena Brito, del Partido Liberal Yucateco, 2,888 votos. Fíjense, ¿eh? Vean la diferencia. Y bueno, ya ni les digo cuánto obtuvo el del Partido Democrático, miren. El candidato fue Ricardo Molina Juve, 431 votos, solo votó su familia y sus cuates. Pero hubo otro que obtuvo menos, miren, Miguel Alonso Romero del Partido Liberal Constitucionalista, 12 votos, ni sus representantes de casilla votaron por él. Vean, esto ni en las mejores épocas del PRI sucedía. ¿Cómo se explica esto? Le voy a decir una cosa. La organización previa a la elección, y que fue, no solo fue una, fíjense bien, no solo fue una organización político-electoral, recalcarlo muy bien, fue una organización de estructura también económica. Estas ligas de resistencias, al paso de los años, fueron la semilla de los sindicatos que se forjaron acá en Yucatán. Pero las ligas de resistencia eran los comités de base del Partido Socialista del Sureste. Entonces, vean que no solo se reunían como lo hacemos nosotros, que nos reunimos en círculos de estudios, por ejemplo, que hacemos formación política, que hacemos las dinámicas de actualización de la información, que es muy importante, pero algo que ellos sí hacían y todavía no hacemos nosotros, es convertir estos grupos también en actores económicos. Y eso sí lo hizo Felipe Carrillo Puerto y toda la gente que lo acompañó, porque no solo era Felipe Carrillo Puerto, ya les dije que él venía de una familia numerosa. Su hermana también es todo un personaje mexicano y latinoamericano, Elvia Carrillo Puerto, conocida por los conservadores como la Monja Roja, la primera diputada electa en México y en Yucatán. Es más, en Yucatán se le dio el derecho del voto a la mujer en el año 1922. ¿Y saben hasta qué año se le dio el voto a la mujer a nivel federal en nuestro país? Hasta 1953. O sea, pasaron más de 33 años, 31 años, para que a nivel nacional se le diera el derecho del voto a la mujer, cuando en Yucatán se les dio el derecho, y además fueron electas las 3 primeras mujeres, una de ellas hermana de Felipe Carrillo Puerto. Bueno, vean cómo, y sí quiero enfatizar el tema de estas células de organización social, de organización político-electoral productiva. Ese es el paso que nos falta en la cuarta transformación, compañeras y compañeros. Ya estamos en la parte de organizar, tenemos estructuras, damos formación política, pero todavía no empatamos la parte productiva. Y esa es una clave muy importante del éxito, o así lo demostró Felipe Carrillo Puerto. Bueno, siendo ya gobernador, con su triunfo, impulsó ejes muy importantes. Ya estaba la parte económica con la vocación productiva de Yucatán en aquellos años. Ya les mencioné el Enequén, los ferrocarriles, la producción agrícola, que ha sido fue muy importante, porque ahora casi todo lo importamos, incluidos los alimentos y sobre todo el maíz, que es un becado para la cultura maya, cuando tenemos al Chilam Balam de Chumayel como toda una cosmovisión en torno al maíz, pues importamos maíz de Estados Unidos, ¿no? Eso hay que superarlo. Bueno, entonces, viene una parte fundamental, la educación. El gobierno de Felipe Carrillo Puerto se distinguió por abrir el mayor número
de escuelas que se habían abierto en Yucatán en aquella época contra los 32 años del porfiriato. O sea, fíjense bien, él fue electo por un mandato de 4 años. Lo asesinaron a menos de cumplir 2 años. O sea, ni la mitad de su mandato, porque lo asesinaron en enero del año 1924, el 3 de enero de 1924. O sea, no cumplió 2 años. Y en 2 años abrió más de 400 escuelas. Ojo. Así como ahora nuestro presidente rescató más de 300 hospitales por todo el país, Felipe Carrillo Puerto inauguró más de 400 escuelas porque él sabía que una de las semillas de la esclavitud era la falta de educación, la ignorancia. Entonces se dedicó a abrir escuelas a como pudo. Y la otro gran esfuerzo, el reparto agrario. Fíjense bien, aquí está el dato, lo dice la lámina, se repartieron más de 664,000 hectáreas. Así como en el Viriato, todo el país fue propiedad de 300 hacendados. En Yucatán, el de hoy, por eso quiero comparar la cifra, tenemos a grandes propietarios, para ya no llamarles latifundistas, grandes propietarios de terrenos, hoy son 345 familias yucatecas, hoy, 2021. Entonces, vean cómo este gran reparto agrario lo han ido desmontando los gobiernos postrevolucionarios, pero sobre todo los neoliberales. El neoliberalismo en la época de Carlos Salinas, que prácticamente desmonta a nuestro ejido y permite que se empiece a privatizar y a vender, pues ha hecho que se atomice la propiedad colectiva en propiedad privada muy pequeñita o en una concentración abusiva de grandes fraccionadores inmobiliarios que se han adueñado de lo que fueron la dotación ejidal, tanto de Lázaro Cárdenas, pero previamente la de Felipe Carrillo Puerto y la de Salvador Alvarado. Entonces, vean cómo este líder que resultó incómodo para los fifís de esa época, que eran los hacendados, tan resultó incómodo que en ese reparto de las tierras, de esos latifundios, pues le agarraron tirria, así como el Reforma le agarra tirria a nuestro presidente, más o menos similar, pero aquellos tipos se valieron de unos soldados de pocos esos que terminaron encarcelando y fusilando de manera sumaria a Felipe Carrillo Puerto, a 3 más de sus hermanos y en total a 13 héroes de la historia yucateca que fueron asesinados brutalmente un 3 de enero del año de 1920. Entonces, vean cómo el gran reformador o los grandes reformadores son cuestionados, mal vistos y atacados por los conservadores. En esa época los porfiristas, y hoy pues no se llaman porfiristas, pero son sus herederos y los tenemos representados tanto en medios de comunicación que ustedes conocen, como en grupos empresariales, en grupos de traficantes de influencias que son herederos del porfiriato. Y Yucatán no es la excepción. Les voy a dar nada más un ejemplo. Les debe sonar el apellido Loret de Mola, un tal Carlos Loret de Mola. Pues ese señor es descendiente de hacendados del nombre Loret de Mola. Y aunque ya no tienen las grandes extensiones que tuvieron en el porfiriato, hoy en día tienen grandes cascos de hacienda que son propiedad y no son precisamente un departamento en Miami. Son extensiones importantes del estado de Yucatán. Están entre estas 345 familias
que les mencioné, que son los neopropietarios de las tierras de Yucatán. Entonces, vean cómo la historia, cuando no la difundimos y no la interiorizamos en nuestra vida cotidiana, se repite. Bien, ahorita aquí está Elvia Carrillo Puerto, que también hace una gran contribución al feminismo en Yucatán y a nivel nacional, y de la mano de su es que logran ir empoderando a la mujer. Les voy a mencionar grandes líneas. Felipe Carrillo Puerto modifica el Código del Trabajo, que no había ley federal del trabajo en aquella época, y en un mes que fue gobernador interino antes de ser gobernador constitucional, modifica la legislación laboral para que se trabajen 8 horas. Fíjense bien qué época, ¿eh? Una reforma. Otra, el Código Civil. Imagínense en aquellos años decir, me voy a divorciar. No, hombre, lo primero era te excomulgaban y después te aplicaban la ley del hielo y bueno, eras una especie de paria social. Bueno, pues se hizo la modificación legal para que el divorcio fuera un instrumento de la vida cotidiana de las personas que ya no se llevan bien y tengan un instrumento legal para disolver el contrato de matrimonio. Uy, no, pues imagínense. Y cuando Elvia Carrillo Puerto habló de que la mujer era dueña de su cuerpo, y que podía decidir con su cuerpo lo que, imagínense, la satanización de las damas de la vela perpetua. Por eso le pusieron la monja roja los conservadores, ¿no? Pero bueno, evidentemente son agendas más que legítimas en términos de derechos humanos. Dejen la parte ideológica, un tema de naturaleza humana que hay que respetar de las mujeres y hay que proteger y hay que tenerla en el marco legal a plenitud, como hoy sucede en la Ciudad de México y en Oaxaca, donde está reconocida la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo. Que no, no es que eso es abortar, no, una cosa es la interrupción y otra cosa es otra cosa. Bueno, entonces, Elvia Carrillo Puerto fue eso, y miren, lamentablemente al asesinar a su hermano, pues ni siquiera pudo terminar como diputada, la persiguieron y tuvo que salir huyendo de Yucatán para refugiarse en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México fue protegida por Álvaro Obregón. Álvaro Obregón y el grupo sonorense, o sea, Obregón y Plutarco Elías Calles, finalmente terminaron siendo aliados políticos de los gobernadores socialistas que tuvo el sureste, en este caso Felipe Carrillo Puerto, pero en el caso de Tabasco a Tomás Garrido Canaval y en el caso de Veracruz a Adalberto Tejeda, que ellos apoyaron a Obregón porque Venustiano Carranza no los apoyaba, don Venustiano Carranza era hacendado, entonces la hacienda con el movimiento social socialista del sureste pues no era compatible, por lo tanto estos dirigentes de la región sureste apoyaron a los sonorenses, que finalmente los sonorenses terminaron asesinando a Carranza y se empoderaron en la presidencia de la nueva nación que se estaba formando a partir de la Revolución Mexicana, y tanto Álvaro Obregón como Plutarco Elías Calles presidieron nuestro país. Bueno, a Elvia la protege en su momento Álvaro Obregón, y después Elvia Carrillo Puerto vive muchos años en la Ciudad de México. Y bueno, quiero mencionarles el tema también de mujeres, que ahí está Alma Reed. Alma Reed, una reportera norteamericana que llega a Yucatán por esa curiosidad que tienen luego los norteamericanos de qué hacemos en la frontera sur. Según ellos, de repente nos dan ideas extrañas para sus ojos, por supuesto, ¿no? Entonces veían este experimento de Felipe Carrillo Puerto, que era un gobierno socialista en México, un gobierno socialista, y pues querían saber qué estaba pasando, entonces mandan a esta reportera de nombre completo, Prescott Sullivan Reed, más conocida como Alma Reed, se entrevista con Felipe Carrillo Puerto, y bueno,
cuando la empieza a llevar por los recorridos a Yucatán, de la obra que se estaba haciendo en Yucatán, escuela, agenda de legislación en materia laboral, de protección de los derechos de la mujer, pues esta mujer se sorprende y hace un mega reportaje muy elogioso sobre el experimento socialista de México, pero no termina en la historia, sino termina enamorándose del mismísimo Felipe Carrillo Puerto. Entonces, en esa historia, donde se acerca la parte profesional con la vida personal, pues hace un reportaje muy interesante que se conocería a raíz de su contacto con Yucatán y denuncia a un excónsul norteamericano que había de saquear el cenote de Chichén Itzá porque ahí había ciertas riquezas que los mayas en sus ritos depositaban en los cenotes, y el tipo se puso a dragar el cenote de Chichén Itzá, uno de los cenotes de Chichén Itzá que está cerca de la zona arqueológica, porque Yucatán tiene muchísimos cenotes por todos lados, y lo denuncia esta periodista al. De hecho, déjeme decirle que todavía algunas de las piezas que se robó este señor diplomático norteamericano todavía están en litigio del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos hasta el día de hoy, porque no nos han regresado todas las piezas arqueológicas que se robó ese señor cónsul, y quien lo denunció fue esta periodista norteamericana. Y bueno, la historia trágica es que cuando Felipe Carrillo Puerto, porque él había estado casado con yucateca, se divorcia, viaja, fíjese, un gobernador socialista viaja a Estados Unidos para pedir la mano de Alma Reed, le conceden la mano y ya previo a los preparativos de la boda y del matrimonio, asesinan a Felipe Carrillo Puerto. Así, con ese colofón, y además, pues Felipe Carrillo Puerto pierde la vida, pues prácticamente de 50 años. Imagínense, pues no era un hombre mayor, un hombre en plenitud, y fue asesinado vilmente por los mercenarios. Y bueno, y en esta historia que acabo de mencionarles está una canción muy conocida, sobre todo en el sureste, pero también en el centro del país. Yo la he escuchado porque yo estudié en la Ciudad de México y recuerdo que en el coro me enseñaron esa canción que se llama Peregrina. Y esa canción es de un compositor yucateco y también un arreglista yucateco, uno muy conocido que ustedes también habrán escuchado, Ricardo Palmerín. Entonces, este poema musicalizado se lo dedicó Ricardo Palmerín a Felipe Puerto como un homenaje a la presencia de Alma Reed en Yucatán. Y bueno, esta canción todavía se escucha en el pleno siglo XXI y hasta hay una película de la época del cine de oro mexicano que lleva como tema esta historia de Felipe Carrillo Puerto, su relación con la periodista norteamericana y la canción Peregrina. Entonces, vean, compañeras y compañeros, cómo esta historia, a pesar de que este año ya vamos a cumplir 100 años, de hecho, vamos a conmemorar en Yucatán y tendremos algunas actividades hacia fin de año. Espero que la pandemia ya nos permita algunas actividades. El 6 de noviembre vamos a conmemorar 100 años del triunfo electoral del Partido Socialista del Sureste, el 6 de noviembre de 1921. 100 años. Y fíjense, ya pasaron 100 años y lo tenemos presente. Y algunos me preguntarán, porque ahorita seguramente va a haber la sesión de preguntas y respuestas, me preguntarán, oiga, ¿y todavía hay ese legado dentro de la vida y obra de Felipe Carrillo Puerto que siga a Felipe Carrillo Puerto? Sí, por supuesto. Aunque los medios de comunicación nos han vendido la idea, mira, ese cuadro que está ahí en pantalla es muy bonito. Ese cuadro está, de fondo así como naranjita, ese cuadro está en el Congreso de Yucatán.
En el Congreso de Yucatán, en lo que es la sala de sesiones, es una sala pequeña, porque no es un congreso grande, son 25 diputados, y solo tiene dos paredes, la del lado derecho, la del lado izquierdo. ¿Y dónde creen que está nuestro líder? Pues en la del lado izquierdo, ¿verdad? Solo hay dos cuadros en la pared del lado izquierdo. Este de Felipe Carrillo Puerto y el de Salvador Alvarado. Dos. No hay más, ¿eh? Que ese es el gran tema que venía al planteamiento de la pregunta. Oiga, ¿y sigue gente el legado de Felipe Carrillo Puerto? Por supuesto, sí. Sobre todo en la zona sur y oriente de Yucatán. ¿Por qué? Porque son las zonas más marginadas, las zonas más pobres hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado. Y Mérida, que era la sede de los hacendados desde el Porfiriato, pues sigue siendo la zona más rica de Yucatán. Son dos mundos, digamos, guardadas las proporciones. En Yucatán, Mérida es el primer mundo y el resto del estado es el tercer mundo, ¿no? Eso desafortunadamente no ha cambiado. ¿Por qué? Porque pues quienes han quedado después de este legado importante de Salvador Alvarado, de Felipe Carrillo Puerto, no hemos tenido otros líderes que hayan impulsado con esta fuerza las agendas sociales como lo hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador T, y esa es una de las conclusiones y reflexiones a las que yo los invito, a que este gran impulso que hoy tenemos en la 4T tiene orígenes históricos, y uno de los orígenes históricos para nuestra cuarta transformación en la península de Yucatán y en el sureste mexicano es el Partido Socialista del Sureste, el Partido Socialista de Yucatán, el Partido Socialista Obrero. Esas son nuestras semillas, esa es nuestra enseñanza, ese es nuestro legado, ese debe ser nuestro presente para construir siempre un mejor futuro, nuestro futuro y el que debemos delegar a las siguientes. Este último cuadro está en el Palacio de Gobierno y marca dos figuras muy importantes. Felipe Carrillo Puerto y el general Lázaro Cárdenas. Los identifica el gran reparto agrario que se hizo, uno en Yucatán, otro a nivel nacional, y son parte de lo que explica la vocación productiva del maíz, esa cosmovisión del pueblo mayor al maíz como el alimento primordial, fundamental de la gran cultura y del pueblo maya. Es cuanto a esta oportunidad que me dan de compartirles a Felipe Carrillo Puerto y su gran legado. Muchas gracias, amigas, amigos, y profesor, tiene usted los micrófonos. Muchas gracias. Pues te aplaudimos desde aquí, seguramente en la red, la excelente exposición, Carlitos. Primero, te saludamos. Muchas gracias. Y desde luego que agradecer enormemente esta gran conferencia que para nosotros aquí en la Ciudad de México es una base importante para los círculos de estudio. Entonces, lo trascendente de este tema, y bien planteado y estructurado como tú lo has hecho, es para nuestro círculo de estudio Regeneración muy importante. Ojalá y nos permitas que lo subamos a la red, tu conferencia. Con mucho gusto. Para que se pueda Claro que reproducir sí. y conocer, porque se trata de esto, independiente de los problemas que originalmente a esta reunión platicabas con Vicky, independiente de eso, los círculos de estudio de los más, digamos, de los que nos importa más la formación política, más que ocupar un cargo. Esto para nosotros es oro molido. Te agradecemos mucho este tipo de comentarios. Yo no voy a hacer más que un comentario adicional y una propuesta en este momento, porque quisiera que mejor se aprovechara el tiempo para que se te preguntara y nos apoyaras todavía más, abusando de tu bondad. Yo quisiera retomar una idea de un periodista llamado Marco Celis Quintal. Él comentaba,
del pensamiento de Felipe Carrillo Puerto, tenemos que considerarlo como un modelo social vigente, como un modelo. Esto implica muchas cosas, porque nosotros creo que no le hemos dado a nivel de Morena o a nivel nacional un lugar suficientemente meritorio para este gran personaje de la historia mexicana que abundó en el desarrollo de una filosofía, una cosmovisión, una aplicación, una concreción de un país nuevo. Dio el ejemplo, creó la semilla y la dejamos morir relativamente, o a lo mejor se quedó guardada esa semilla, pero esa semilla, si está guardada, seguramente, tiene que volverse a destapar y desarrollarse, pero para que se desarrolle se necesita conocer esa semilla, y para que se conozca son los círculos de estudio, porque no creo que Mario Delgado lo quiera hacer. Entonces, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero entonces la obligación nuestra es, sin duda, es contraída una obligación de difundir este pensamiento socialista vigente, como dijera Marcos Ellis Quintal, modelo social vigente. Y entonces esto se debe sumar al pensamiento como consideramos al pensamiento juarista, por ejemplo. Y debe entonces, por esta razón, plantearse algo. Y ese algo, yo lo tengo como una propuesta de círculo de estudio, porque aquí luego hacemos algunas propuestas locas, que a veces nos hacen caso y a veces no, que se fuera pensando cómo promover el Día Nacional, no solo en Yucatán, un Día Nacional del natalicio de Felipe Carrillo Puerto, que tengamos un día o una semana, exposiciones en el centro de la Ciudad de México, conferencias en todo el país, difusión a través de redes, a través de los medios que estén a nuestro alcance, pensar, estructurar un programa, y yo creo que eso haría que estas ideas tan profundas que sí lograron concretarse en Yucatán se pudieran enraizar, esas semillas se dispersen en el país, porque no se conoce suficiente el pensamiento de Carrillo Puerto. No se conoce suficiente. Bueno, hay veces que no se conoce ni el de José María Morelos y Pavón, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no haya muchos otros compañeros morenistas e intelectuales democráticos que puedan retomar este tipo de orientación político-filosófica, de orientación social, y entonces social, y llegando a socialista, pero bueno, se vale soñar, ¿no? Entonces, este Día Nacional o esta Semana Nacional de Carrillo Puerto, yo propondría que la fuéramos trabajando, compañero Carlitos, que fuéramos pensando en cómo estructurar un programa, y como una comisión a través de ese círculo, a través de quien tú creas conveniente, de los vínculos que tú puedas también, que lo llevemos estructurado a la instancia correspondiente para que en próximo tiempo, no sé cuándo, se pueda plantear esta idea. Esa es la propuesta que quería hacer después de la breve reflexión de que el pensamiento de Carrillo Puerto es un modelo, es una guía, es un contenido de alta profundidad que ya funcionó, que ya se aplicó, y que a nivel nacional tenemos que difundirlo profundamente. Yo soy de origen guerrerense,
pero Carrillo Puerto te conquista vivo o no vivo físicamente, su pensamiento es tan vigente que se siente, nomás se escucha y luego si lo plantean tan claro como tú lo haces, pues más aún. Eso es breve comentario y propuesta para su consideración. Y pues, entonces daríamos la Profe palabra. Arturo, pues Sí, dime, Carlitos. Sí, sí, dime, profe, Carlitos. si me permites, antes de abrir las preguntas y respuestas, excelente tu planteamiento, coincido con la visión del periodista Celis. No estamos hablando solo de historia con Felipe Carrillo Puerto, estamos hablando de un modelo social vigente. Si me preguntan hoy, ¿qué país de hoy se medio parece a lo que planteó y desarrolló Felipe Carrillo Puerto? Les daría la respuesta: Bolivia. El Bolivia de hoy, Sí, sí, ojo, el Bolivia de hoy del siglo XXI tiene vetas carrillistas interesantes, ¿no? Entonces, pues si en Bolivia es vigencia, pues como dices tú, profe, pues cómo no puede ser un modelo vigente para un país como el nuestro, ¿no? Por claro. supuesto. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el resto del país, por supuesto que es vigente. Y te tomo la palabra. Me encanta la iniciativa que estás planteando y el colectivo de ahí de ustedes de regeneración de Círculo de Estudios de La fecha es el 8 de noviembre. 8 de noviembre es el natalicio de Felipe Carrillo Puerto. Me parece bien, la estatura del personaje no solo permite la conmemoración al busto de bronce, como lo hicieron los gobiernos priistas solo el día 8, y un discurso alusivo y Sanzán se acabó. Me gusta la idea de una semana de actividades, me gusta. Vamos organizándola. Yo la voy a plantear con mis colectivos que estamos acá trabajando en Yucatán, Prospectiva, Cuarta República, y el que están haciendo ahora que se está denominando, les adelanto, Movimiento Social Obradorista. Seguramente van a coger con singular alegría tu iniciativa. Vámonos organizando, profe. Adelante, me parece Vale, bien. Y si tú lo crees también conveniente, también podríamos invitar a otros colectivos de otras partes del país. claro, También vamos a hacerlo nacional, si les parece. claro, perfecto. Muy Vale, bien, pues ya vamos viendo la manera de instrumentarlo. Ahorita pues sabemos que las videoconferencias nos podrían ayudar, pero a lo mejor para noviembre, profe, amigas y amigos, podríamos tener alguna actividad presencial o combinar las dos para los compañeros que, por ejemplo, estén en Sonora o Tamaulipas, pero vamos a hacerlo, me gusta, me gusta. Le va a encantar a los compañeros ahora que se los platique acá en Yucatán. Adelante, profe, adelante. bien, vamos a conectar esta idea con las propuestas que pueda haber de otros camaradas del país con quien tengamos vínculos y en esta interrelación podríamos recibir propuestas, las integramos y nos podemos coordinar como veamos conveniente para que se tenga un programita que tenga lo esencial de lo que creamos pertinente para que se pueda tener la Semana Nacional de Carrillo Puerto en su país y que responda a su pueblo por nuestro héroe, no solo por ser nuestro héroe, sino por la vigencia de su pensamiento, además. O sea, por donde quiera que le busquemos, encontramos que hay una veta de oro que nosotros no estamos tomando suficientemente en serio. Así podríamos quedar de momento, pero ya nos llevamos la idea para irla procesando y luego podríamos replantear una propuesta de avance para ir acercándonos a algo más, Ya para irlo concretando, ¿no? Para concretando, yo irlo te con, planteo que armemos una comisión organizadora
Sí, y a través de esta comisión organizadora, digamos, cada colectivo que nos haga favor de hacernos llegar sus propuestas, sus iniciativas, y vamos viendo la manera de aterrizarlo. Serían 7 días, o habría 7 o 5 días, habría algo que platicar en el seno de esta comisión organizadora, y darle, ahora sí que un programita, ¿no? De conferencias, lecturas, película, música, lo que ustedes vayan considerando, pero aplaudo la iniciativa y nos sumamos con singular alegría a la misma. Muchas gracias. gracias a ti, Carlos. Si nos permites, entonces damos pie a las preguntas. Le dejo el espacio a la profesora Vicky para que continúe esta actividad que me parece muy importante. Bueno, compañeros, pues que todo siempre tiene el trabajo, ¿no? Construye, la verdad. Y bueno, es un placer que estemos, aunque lejos, estemos planeando coordinar un trabajo para el 8 de noviembre. De hecho, Carlos, por ejemplo, yo tendría una propuesta que sería hacer un folleto de la presentación que tú tienes, solamente ya hacerlo en folleto. También quisiera rescatar el trabajo que tuvo la hermana de Felipe Carrillo Puerto, porque pues hasta yo ya había escuchado en algún momento tu plática, pero no la había, siempre en una plática hay cosas nuevas que se rescatan a pesar de que se escucha ya, por ejemplo, que nos decías que en 1922 ya la mujer yucateca ya votaba, ¿no? Y que después, hasta 1953 fue a nivel nacional. Para mí eso fue muy interesante. Voy a proponerte algo sobre la hermana de Felipe Carrillo Puerto para esta cuestión de noviembre. Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre la exposición de los compañero Carlos y de los comentarios del profesor Jaramillo? Una pregunta. Sí. ¿Me puedo presentar? Por favor. Mi nombre es Guillermo González González, soy nativo de aquí de la Gustavo Amadero, de la alcaldía en Gustavo Amadero. Tuve una charla el día de ayer con el profesor Ramón Jiménez, no sé si lo conozcan. Sí. Sí. Sí, tenemos el gusto de conocerlo. Ahí me lo saludas, por favor. De su parte, gracias. Y él me invitó a esta charla porque el día de ayer tuvimos una plática y yo le entregaba un proyecto que se refiere mucho a la cultura y el deporte. Entonces yo le pregunté, oiga, profe, ¿y a usted cómo le pondría? Yo quiero instalar aquí en Gustavo Amadero, en la alcaldía, un centro de formación deportiva para los niños, sobre todo acá del norte de la ciudad. Como ustedes saben, la Gustavo Amadero es una alcaldía muy conflictiva, con muchos problemas de drogadicción, alcoholismo, vandalismo y muchas cosas de esas, ¿no? Entonces yo le preguntaba, profe, bueno, aquí traigo el proyecto y pues quisiera ver que usted me sugiriera un nombre. Y el día y no sé por qué salió Felipe Carrillo y me dice, oye, ¿por qué no le pones tú Felipe Carrillo Puerto? Le digo, me parece perfecto, profe, le vamos a poner al Centro de Formación Deportiva Felipe Carrillo Puerto. Y pues me dice, oye, qué coincidencia, el día de mañana va a haber un Zoom ahí con algunos compañeros que van a hablar sobre Felipe Carrillo Puerto, te doy el ID y todas esas cosas que tienen que ver con la tecnología. Y tuve a bien de tomarle y los he estado escuchando con mucho detenimiento desde que iniciaron la charla con el fifí de Mario Delgado y todos estos cabecillas. Yo le quiero comentar que soy un tipo que luchador social desde hace muchos años, fundador del PRD, sobre todo aquí en la alcaldía, en Gustavo Amadero, desde los inicios de los 80, los 90. Tuvimos la fortuna de ganar el 97 con el ingeniero Cárdenas. Pero he visto que en corto tiempo aquí en Morena se ha ido deteriorando la idea que se trae, porque el PRD así inició, con una idea firme, una idea progresista, una idea incluso humanista ya desde ese tiempo, una idea muy democrática, y se fue descomponiendo al dejar entrar actores políticos
de la verdad detestables, ¿no? Incluso compañeros mismos que venían de la lucha desde abajo, se empezaron a ver que se empezó a acabar esa amistad incluso con ellos cuando tuvieron puestos de representación popular. Se descompusieron, en una palabra. Yo en el 2000 les decía, ojalá y el PRD pierda todo para ver quién realmente se queda en el PRD. Y he visto con tristeza, sobre todo aquí en la alcaldía Gustavo Amadero, que está pasando lo mismo. A 3 años de tener un gobierno fuerte aquí en la presidencia de la República con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se está descomponiendo de una manera detestable. Eso también lo comenté el día de ayer con el profe. Y esto va encarrilado a la pregunta que yo iba a realizar. ¿Qué se puede hacer para seguir ese legado? Porque incluso le dije al pobre, voy a estudiar, profe, la biografía de Carrillo Puerto, ¿no? Le dijo, para no, que no me agarren tan encuerado. Y veo que es un legado muy importante, muy nutritivo, incluso muy adelantado, ¿no? Porque antes, incluso del mismo general Lázaro Cárdenas, Carrillo Puerto ya traía unas ideas muy avanzadas que todavía en nuestros tiempos siguen vigentes, ¿no? A mí me gustó mucho incluso ya hice el logotipo para el escudo del centro de formación. Ya está preparado todo. Ya no estoy esperando a que el profe me dé la bandera blanca y iniciamos tarea, ¿no? Pero sí, siento yo, compañeros, que es muy importante que la unión de los grupos al interior de Morena se debe de hacer fortalecer. Yo le comentaba ayer al profesor que muchos grupos que están en desacuerdo con las acciones que están tomando ahorita a nivel nacional y en la cúpula del partido, nadie está haciendo nada. Y fue lo mismo que nos pasó en el PRD. En una palabra, no nos volvimos autocríticos de lo que está pasando en esta actualidad ahorita. Nadie dice nada. Yo estoy de acuerdo en que se deben de unir esfuerzos, pero yo siento que acabando esta elección, se deben de hermanar todos los grupos de estudio, toda la gente como ustedes, en un solo equipo y tratar de tumbar este tipo de gente nociva para Morena, ¿no? Porque legados como, por ejemplo, el de Carrillo Puerto, que se quedó a raíz de su muerte, posiblemente haya vestigios a nivel nacional de ese legado, pero realmente se acaban, compañeros. Y es porque viene una desilusión, viene no sé, porque a mí me sucedió en el interior del PRD, desilusionado, varias ocasiones me quisieron expulsar del partido por denunciar este tipo de cosas, ¿no? Y nosotros somos, se puede decir, unos mini Carrillos Puertos, ¿no? Porque todavía tenemos la ilusión de un cambio, ¿no? Yo veo su legado muy importante. Yo he venido diciendo muchas ocasiones, sin haber leído bien la biografía de Carrillo Puerto, yo decía que la Revolución Mexicana nunca le hizo justicia al sur de México, sobre todo Yucatán, con la esclavitud de nuestros hermanos yucatecos a manos de las grandes empresas del Enequén, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, compañeros, siento yo que tenemos que ir viendo para que este legado no muera, ¿no? Y si en algo podemos apoyar y servir, pues estamos a la orden. Gracias por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, compañero. ¿Alguien más que quiera dar una aportación? ¿Un comentario? Bueno. Maestra Vicky, no sé si me permitas Sí, contracomentar al amigo Guillermo. Guillermo, ¿verdad? Guillermo, Servidor. Pues te felicito muchas gracias, Guillermo. Te felicito por tu iniciativa de este Centro Cultural y Deportivo, que ya veo que decidieron nombrarlo en honor a Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias. Esa es una de las muchas formas que tenemos de mantener vigente
el pensamiento, la obra y la acción de nuestros líderes, Guillermo. Esa es una de varias formas que podemos lograr que las nuevas generaciones se... ¿Y por qué este centro cultural se llama Felipe Carrillo Puerto? Pues ahí le vas a poner una pequeña plaquita o algo alusivo que sintetice el gran legado de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, lo que están haciendo ustedes es muy válido, es una forma de hacer, de ayudar, y si el profe te va a echar la mano, adelante, me saludas al profe con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Al profe Ramón, que él es un luchador de las izquierdas de a de veras, no de las fifís que escuchaste al principio, ¿no? Él sí es de a de veras. Él viene desde el Partido Popular Socialista, que ya muchos no saben qué es el PPS, ¿no? Bueno, eso es muy importante, Guillermo. Y bueno, yo conozco la Gustavo Amadero porque trabajé en la RTP, ahí en el módulo de La Pastora, Guillermo. Ahí estuve con ustedes, en el Arbolillo, en toda esa zona, en el Tepe, en Forestal, en La Brecha. Yo caminé esas montañas junto a ustedes, Guillermo. Así es, sí, sí, sí. Oye, pues una manera de hacer vigente a nuestro, tener muy clara la idea de que el reparto de lo colectivo no es una graciosa decisión de alguien iluminado o buena gente, no, es un criterio, tú lo dijiste hace rato, profundamente humanista. Fíjate bien, el socialismo, el que nos llega y el que nos cala, es profundamente humanista. ¿Y qué hay más humanista que la propia naturaleza de nuestra existencia en esta solidarizarnos como especie e inclusive desdoblarnos para la protección de la tierra? Por eso yo les mencionaba el caso de Bolivia, la Pachamama, la madre tierra, ese procurar en pro y a favor del semejante, de contribuir y trabajar y justificar nuestra existencia en la medida que le generamos bienestar al que está, no solo a mi familia, sino al que forma parte de mi comunidad, de mi ciudad, de mi entorno, de mi país, de mi patria grande. Así es, y de la humanidad. Esa es la forma de mantener vivo a nuestro Felipe Carrillo Puerto, a su hermana Elvia y a sus otros hermanos que también perdieron la vida en ese cruento asesinato. Y pues Guillermo, pues te invitamos a la propuesta que hizo el profe Arturo y la maestra Vicky. Sumemos para celebrar la semana en honor a Felipe Carrillo Puerto, y que sea este año, Guillermo, porque cumplimos 100 años del triunfo electoral de Felipe Carrillo Puerto en la primera gubernatura socialista de Yucatán y de México. Gracias, Guillermo. Es más, voy a organizar un torneo de fútbol infantil para los niños, para que se va a llamar primer torneo infantil de fútbol Felipe Carrillo Puerto, en la alcaldía Gustavo Amadero. Perfecto. Excelente. Compañeros, ahí les puse en el chat mi número telefónico para que ustedes lo apunten, me envíen un mensaje y los pueda integrar al grupo de regeneración para que cada miércoles, antes de cada miércoles, reciban la invitación para nuestras pláticas de este grupo, de este círculo de estudio. Oye, Virginia, sí. ¿me lo podrías poner de vuelta? Yo no le sé muy bien a estos inventos del hombre blanco. Bueno, si no se los dicto, 5578. 5578. ¿Sí? 39. 39. 99. 99. 13. 13. Les repito, Okay. 55 78 39 99 13. Entonces ya ustedes me mandan un mensajito y yo ya los integro al grupo de regeneración para que reciban las invitaciones de nuestro círculo de estudio y bueno, pues reflexionemos cada 8 días sobre cualquier otro tema. Bueno, los esperamos, les agradecemos la presencia de los demás compañeros, los esperamos para el día
21 de abril, que es dentro de 8 días, a las 6 de la tarde, el mismo ID, el mismo código de Zoom, con el compañero Pablo Duarte Sánchez. El tema del compañero es agrotóxicos y transgénicos. Entonces, es un compañero también que el compañero Carlos nos hizo el favor de invitarlo. Y bueno, pues es un tema muy interesante, no solamente para nosotros como integrantes de Morena, formadores políticos, sino también inclusive para nuestra familia, para la parte de los agrotóxicos y transgénicos. Tan importante el tema que hoy vimos también es dentro de 8 días, va a ser muy interesante. Entonces los esperamos dentro de 8 días a la misma hora y con el mismo ID y el mismo código. Agradecemos al compañero. En relación a la propuesta que se hizo, a Carlitos hay que plantearle cómo ir armando. Sí. Que se vayan viendo las formas de método de coordinación. Me comenta el compañero Jaramillo que vamos a conformar un circo, como un grupo de organización para que podamos estar muy presentes el día del 8 de noviembre con relación al homenaje a Felipe Carrillo Puerto. Entonces ya próximamente nos comunicaremos con el compañero Carlos para que nos pongamos de acuerdo, ¿le parecen? Y también todos los compañeros que se quieran integrar, el compañero Rafael Rivera, el compañero Guillermo, los que nos deseemos integrar, bienvenidos sean todos con sus propuestas. Bueno, entonces pues les agradecemos la presencia, nos vemos en 8 días y ojalá que les haya agradado la plática de hoy. Se despide de ustedes Patambam, la Gustavo Madero, sede de Morena, alcaldía de Morena, y bueno, pues nos veríamos en 8 días. Que tengan una bonita noche. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Saludos, maestra Arturo. Hasta luego. Martín, Carlos. Veracruz, Guillermo. Gracias, Elber. gracias. Gracias. Buenas noches, saludos a Nos vemos todos. en 8 días. En 8 días. Muchas gracias por la invitación. Pronto. Adiós. 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 Un placer.